Amados, es siempre un grato placer encontrarnos con ustedes cada semana para compartir estas preguntas que también nos hacemos nosotros. No crean ustedes que esto es tan simple. También nos hacemos las mismas preguntas de pronto. La diferencia es que encontramos, y en la preparación, cuando estamos preparando todo esto, estamos pensando también en nuestras propias dudas que de pronto tenemos y que queremos compartir con ustedes. Pero hoy día queremos decirles que es un grato placer estar con ustedes, y como cada semana estamos junto al pastor Daniel Madrid, pastor de la Segunda Iglesia como yo también, para compartir con ustedes estos temas que son tan apasionantes. Y hoy es un tema realmente importante. Y realmente apasionante, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar del amor. Alguien dijo que se ha escrito tanto del amor, se ha dicho tanto, pero en realidad no existe una muestra más grande de amor que lo que hizo Dios, ¿no? Podemos decir muchas cosas del amor, podemos escribir mucho, pero hacer mucho por amor, no sé hasta qué punto, ¿no? Ahora, decíamos la semana pasada, pastor Daniel, que la fe y la esperanza tienen su tiempo. Y Corintios lo dice así. Pablo, cuando escribe a los Corintios, le dice al terminar, cuando habla acerca del amor, ¿no es cierto? Y él dice: si tuviese lenguas angélicas y humanas y no tengo amor, y etcétera, 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 ¿no es cierto? Nada soy. Pero al final dice, y ahora dice, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque la esperanza y la fe tienen su límite de tiempo desde nuestra óptica. No tengo que tener fe si ya estoy con el Señor. No tengo que tener esperanza si ya estoy. Pero sigo disfrutando del amor. Sí, o sea, la fe, la certeza de lo que se espera, ya no espero. En el cielo no vamos a esperar, ¿cierto? Lo vamos a tener presente. La esperanza, algo que, ¿cierto? Que uno espera. Que deseamos, que aguardamos, que se cumpla. Pero el amor, el Señor vino, ¿cierto? Él nos creó por amor, y después mandó a su Hijo por amor. ¿Sí? Somos el objeto de su amor. Y estaremos con Él también por amor. Entonces el amor es algo trascendental en la vida de toda persona. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ese amor de Dios y el amor del ser humano, este amor cultural que le podríamos llamar incluso? Alguien usaría, yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, en que la mejor forma de expresarlo sería usando este concepto de los griegos, ¿no? Los griegos tenían palabras distintas para referirse a sentimientos distintos, ¿no? Los griegos, para hablar, nosotros cuando hablamos de amor, yo le digo a mi mamá: mamá, te amo. A mi esposa también le digo: te amo. Y a mi hija o a mis hijas también les digo: te amo. Y así sucesivamente podríamos mencionar. Claro. Los griegos dicen, y obviamente que lo son sentimientos distintos. Sí. No es lo mismo decirle a mi mamá, a mi esposa o a mis hijas que las amo. Son sentimientos diferentes, pero en palabras mías, humanas, y de lengua incluso, suenan iguales. Claro. No así con los griegos. Claro, la cultura actual, por ejemplo, el amor erótico, por ejemplo, también es mencionado como amor, de la misma calidad. Que los griegos dirían que es amoreros. El amoreros, por ejemplo. Que la misma palabra usada, por ejemplo, para el amor por un hijo, ¿sí? O por un hermano, ¿cierto? Por un hermano de carne, o por un amigo. Que en ese caso, por ejemplo, sería en los griegos el amor fileo. El amor filial. Claro. De familia, de amigos. Pero la Biblia, el principal amor que se menciona, que es el amor de Dios, es el amor ágape. Muchos hermanos deben saber de esto, ¿sí? Y ese es el amor que Jesús habla y que Jesús, ¿cierto? Dice que nosotros debemos tener por los otros. No solamente por los que queremos, no solamente por los que amamos, sino que por todos. Sí,
Pero ese amor ágape, incluso yo diría, Pastor Daniel, que Cristo nos entiende, porque el amor humano conlleva un interés. Queramos reconocerlo o no, conlleva un interés. Pero aún así Jesús nos entiende. Cuando Él dice, en Juan, Él dice, ustedes me aman a mí, pero porque yo los amé primero. Sí. El amor que nosotros comprendemos culturalmente es un amor transaccional. Claro. ¿Sí? Yo te doy amor y tú me das amor. Es una Como transacción. Una cuestión lógica. Es una cosa económica, si uno lo quiere mirar. Es un medio transable. Exacto. En cambio, el amor de Jesús por nosotros es unidireccional. No hay nada de vuelta. Nosotros no podemos dar nada en el favor que Él nos da con su amor. ¿Sí? Y el ejemplo más claro es que Él dio su vida por nosotros. El amor ágape también es ese que está dispuesto a dar y que sabe, porque Dios lo sabe, que no va a recibir nada a cambio. Pero aún así te doy. ¿Ya? No importa. Yo sé que no tienes que darme. No tienes que darme, cuando digo no tienes que, con acento, no tienes que. No tienes nada que entregarme. Pero además de eso, sé que no me puedes dar. Y aún así te amo. Y ese es el amor que encontramos en la Biblia. Cuando Juan 3:16, por ejemplo, un texto que todo el mundo conoce, dice, simplemente porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál manera? Porque a veces leemos el texto tan rápido, ¿no? Pero el texto dice, porque de tal manera. ¿Cuál manera? Amó Dios al mundo. ¿De qué forma? Que envió a su Hijo, dice. Y que lo envió simplemente porque Él quiso. No tenía una obligación, no tenía un compromiso, simplemente quiso hacerlo. Envió a su Hijo a morir por nosotros. De alguna manera es una decisión de Dios. ¿Sí? Claro. Cuando habla del amor de Dios, porque hay que pensar que, mis hermanos, Dios en su esencia es amor. Es amor. ¿Sí? Dios es amor. 1 Juan 4. Dice, y la esencia de Dios es amor. Y cuando habla de tal manera, recordemos que siempre cuando uno habla de Dios tiene que pensar en cosas infinitas. Cuando dice que es poderoso, es infinitamente poderoso, ¿cierto? Pero también cuando dice que Él ama infinitamente. Sin medida. Entonces cuando dice de tal manera, infinitamente, amó Dios al mundo, ¿cierto? A las personas, ¿sí? Que dio a su Hijo unigénito, ¿sí? Entonces Dios en su amor infinito decide, y eso es importante para nosotros entenderlo, porque el amor en esta sociedad, en esta cultura, está asociado mucho a sentimientos, a pasiones, ¿cierto? A cosas que son emocionales. Pero la Biblia nos enseña que es una decisión, y por lo tanto es una decisión que no se tranza. La decisión de Dios de amarnos es inmutable, no cambia. No porque yo sea malo, ¿cierto? Va a cambiar, ¿sí? Lo único que dice es que de tal manera, ¿cierto? Amó Dios al mundo, a las personas, que dio a su Hijo unigénito. Y lo único que dice es que el que crea en esto, ¿cierto? El que crea en Él, el que crea en el Hijo de Dios, ¿cierto? No se va a perder. ¿Sí? La gran pregunta que la gente hace regularmente es, si Dios es amor, la pregunta es cliché, ¿no es cierto? Sí. Porque hay guerra, porque hay hambre, porque hay enfermedad. Si Dios dice que ama al hombre, ¿por qué existen estas cosas? Y lo que la Biblia nos enseña es que el hombre es responsable de sus propias acciones.
Por lo tanto, con sus propias acciones, ¿no?, que podríamos llamarle acciones pecaminosas, ha perjudicado el mundo al cual Dios le trajo para vivir. Así es. Por lo tanto, no es que Dios creó el hambre, no es que Dios creó el conflicto. El hombre mismo ha ido creándose estas situaciones porque en el mundo, por decirlo de una manera, en el mundo que Dios lo colocó, era un mundo perfecto. Sí. Dios creó el mundo perfecto, pero también creó al hombre libre. Además, claro. Entonces el hombre con su libertad decidió pecar. Y todos nosotros, no es que Adán y Eva hayan decidido pecar solamente. Todos nosotros, todos los días, decidimos pecar. Y cuando el hombre cayó en la caída por el pecado, también arrastró al mundo. Arrastró el mundo material, el mundo físico, ¿sí?, el universo. Por lo tanto, se corrompió la tierra, ¿sí? Y al corromperse la tierra, ocurrieron las consecuencias de esta corrupción. Como dice usted, hambre, ¿cierto? Todas las cosas malas que ocurren en este mundo. Pese a que Dios lo creó perfecto, ¿sí? Pero, ¿cómo podemos abordar con este amor de Dios a esas personas que de alguna manera crean una especie de autoflagelamiento por acciones que ellos han realizado? Por ejemplo, una mujer que por una mala decisión decide abortar, por ejemplo, pero que en el transcurso de los días y del tiempo se da cuenta que no era, y eso la atormenta en su psiquis. Y aquí, claro, tú podrías darme toda una charla acerca de eso desde la perspectiva de lo médico, ¿no?, de la psiquiatría. Pero ¿cómo la ayudamos ahora desde el amor de Dios? Una persona que carga con una culpa, porque es una culpa sobre ella, en entender ese amor de Dios. ¿Cómo corregimos? ¿Cómo le decimos que ella es responsable de ese acto? Bueno, es que ahí hay dos cosas. ¿Cómo está la mente de la persona? La culpa que puede traer, ¿cierto? Y que muchas veces, uno se encuentra al conversar con personas, le dice, mira, si tú crees en Jesús, eres salvo. Y las personas lo miran a uno y dicen, ¿pero cómo? ¿Y eso nomás? ¿Sí? Y uno le explica que en realidad el amor de Dios, ¿cierto?, por cada uno de las personas es tan grande que es capaz de perdonar cada uno de los pecados solamente si cree en su Hijo, si cree en Jesús, ¿sí? Entonces, por un lado, la culpa que está asociada a todos los hechos malos, en este caso, por ejemplo, un aborto, ¿cierto?, o cualquier situación pecaminosa que podría cometer alguien, eso ya es perdonado. Todos esos pecados son perdonados cuando cree en el Hijo de Dios, ¿sí? Pero por otro lado, como nosotros como hermanos, como iglesia, ¿cierto?, como pastores, debemos apoyar a esta persona que ha caído, ¿cierto?, que recién es convertido, ¿cierto?, y que a lo mejor su fe no es tan grande, ¿sí?, como hablamos de la fe, la esperanza, no está tan activa, ¿sí?, pero que sabemos que el Espíritu mora en ellos. Y aquí hay un versículo, a ver si lo encuentro, que dice en Colosenses 3:13, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí? De la manera que Cristo os perdonó. Y ahí nosotros podemos pensar en cómo Cristo perdona, ¿sí? Por ejemplo, está la parábola de los deudores, ¿sí? En que a uno se le perdona una cantidad infinita de dinero,
Pero el otro, el que tenía la deuda con esta persona, no es capaz de perdonar una deuda pequeña que tenía. Y a veces nosotros somos así, ¿sí? Que nosotros a veces no perdonamos a nuestro hermano, a nuestro amigo o incluso a un enemigo, no lo perdonamos, lo guardamos en nuestro corazón, ¿cierto? Odio, rencor, pero no estamos valorando cómo Cristo nos ha perdonado a nosotros. Sí, Jesús dijo simplemente, ustedes tienen que amarse como yo los he amado. Y ahí uno deduce, Dios me amó tal como yo soy. No espera o no esperó que yo cambiara. Me dice, te amo así como estás. ¿Tal cual? Sí, tal cual. Y yo siempre creo que este camino de amar tiene que ser expresado en esa forma. Amar al otro con sus diferencias. Amar al otro con su forma pecaminosa de vida. Pecaminosa desde mi perspectiva, como cristiano. Para él no. Por lo tanto, el Señor dice, ustedes tienen que amarse como yo los amé. Y él dice, y el texto empieza diciendo, les doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Y uno entra en la reflexión, ¿dónde está lo nuevo del mandamiento? Porque ese mandamiento está en el Antiguo Testamento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si uno lo mira, eso está enlazado en el Antiguo Testamento. Pero ¿dónde está lo nuevo? Y Jesús dice, como yo los amé a ustedes. Y ahí la cosa cambia. Porque Él me amó a mí, vuelvo a repetirlo, como yo estaba, como yo era. No me dice, mira, haz un esfuerzo humano y sobrehumano y cambia tu forma de ser. Deja de ser drogadicto, deja de ser borracho, deja de ser delincuente, deja de ser esto, lo otro, lo que sea. Y entonces te amo. Lo que Jesús está diciendo, no, te amo así como estás. Entonces, ahora, en razón de mi amor, deja de ser lo que eres. En gratitud, en respuesta a mi amor, dice Jesús, deja de hacerlo. Entonces, ahí es donde nace para mí el desafío que Él nos hace a nosotros. Ama a tu hermano como yo te amé. Ama a tu hermano incondicionalmente. Claro. ¿Sí? Claro. Ama a tu hermano. Jesús eligió a sus discípulos, ¿sí? el Dream Team que se hablaba antes. El equipo que escogió Jesús. Que tal vez yo no lo hubiera escogido. No lo escogió por sus capacidades. ¿Sí? Lo escogió porque... Ni por su vida. Ni por su vida. Ni por sus capacidades, ni por su vida, porque capacidades tampoco tenía muchas. Lo escogió primero porque los amó. ¿Sí? Y segundo, porque Él transformó a través de su amor las vidas de cada uno de ellos. Y al transformar sus vidas, ellos, como estaba hablando de la fe y las obras, ellos tuvieron obras. ¿Sí? Porque creyeron en Jesús y creyeron en su amor. ¿Sí? El amor de Jesús fue incondicional y es incondicional con cada uno de nosotros. ¿Sí? Si Jesús contara los pecados de cada uno, los tuviera en una lista y de acuerdo a eso hiciera una evaluación si somos salvos o no, estaríamos todos, ¿cierto?, muertos, estaríamos todos en el infierno. Sí, Jeremías dice, en el Antiguo Testamento, Jeremías dice, con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Es decir, no solo ese amor es incondicional, sino que es insistente. Una vez, otra vez y otra vez. Con amor eterno te he amado. Es tan grande mi amor que te amo desde el principio, desde el inicio del siglo, desde el inicio del mundo, desde la eternidad te amo, ¿no? Y te amo y te espero. Por eso es que
es que muchos de nosotros respondimos a ese amor de Dios más tarde, otros más temprano, algunos en la medianidad de la vida, otros en la etapa inicial de la vida y otros ya al final de la etapa de la vida. Pero no importa, la misericordia de Dios, el amor de Dios es tan grande que esa misericordia me espera, me alcanza. Entonces, alguien podría decir, bueno, si me espera, entonces ¿para qué aceptarlo ahora? Porque no sé hasta cuándo voy a vivir. Porque no sé cuándo Él viene. Pero me espera. Ahora, pensando en eso, pastor, yo le quería hacer una pregunta. Pues en realidad, el amor es un don de Dios, ¿cierto? Está dentro de los dones, ¿no? Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la diferencia entre amor, ¿cierto? Del amor general de que se concibe en esta cultura versus el amor que nos enseña Dios, ¿cierto? Yo me hago la pregunta, ¿y los que no creen en Dios pueden amar? La Biblia dice que que el ser humano será juzgado de acuerdo a su conciencia. Y esa conciencia le habla al ser humano de que hay un Dios. Si uno tomara el salmista le dice al ser humano, mira los cielos, porque ellos cuentan la gloria de Dios. Ellos te hablan de Dios. Y ellos te hablan del amor de Dios. Ahora, ¿cómo respondo yo a ese amor si nunca alguien no me ha dicho nada de Dios? Respondo en razón de eso. Mi conciencia me dice, hay un ser que hizo ese cielo, que hizo ese firmamento, que te hizo a ti perfecto, que me hizo a mí perfecto. Por lo tanto, tienes que aceptar que ese Dios que te hizo todo esto perfecto, no hay otra manera de verlo que no sea a través del amor. Por eso que el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, cuando la gente dice, pero si yo no tengo a Dios y yo no sé nada de Dios, ¿de qué me va a juzgar Dios? Me va a juzgar desde mi conciencia. Puedo graficarlo de la siguiente manera, también un poco. Cuando nosotros vivíamos con mi familia en el norte, teníamos la factibilidad por la cercanía de ir mucho a Tacna, Perú. Y en ese tiempo, no sé ahora, no puedo hablar de ahora, pero en ese tiempo no había muchos semáforos. Pero la gente en su conciencia tenía la cultura de que si yo escucho una bocina, yo me freno. Entonces la gente al llegar a la intersección, ¿qué es lo que hacía? Tocaba la bocina. Entonces yo ya no era inocente. Reacciono en razón del bocinazo, por decirlo de una manera. Cuando yo miro los cielos, tengo que reaccionar en razón de los cielos. Alguien los puso ahí. Alguien puso el sol, alguien puso los planetas, alguien hizo todo eso. Entonces mi reacción, aunque no tengo la señal, Jesús sería la señal, aunque no tengo el discopare, diría el tacneño, pero yo escuché el bocinazo y detengo la marcha de mi auto en razón del bocinazo. Sí. O sea, de alguna manera el amor de Dios uno lo puede conocer a través de la creación. Sin duda. A través de la naturaleza, que es la revelación general. Absolutamente, claro. Y uno llega a la revelación particular, ¿cierto? A través de las páginas de la Biblia para conocer a Jesús, ¿cierto? Que es la encarnación del amor. Y voy a reaccionar en razón de eso que estoy viendo. Entonces, aunque no tengo una persona que me explique acerca de Dios. Claro. Porque yo fui muchas veces a Tacna en vehículo también. En Chile yo reacciono frente a una señal. Si no, paso. Allá no. Entonces, aunque nunca nadie me dijo, no hubo alguien que me explicara que yo debía reaccionar en razón de un bocinazo,
simplemente al escuchar, yo sabía que esa iba a tener que ser mi forma de reaccionar. Entonces, cuando yo veo todo lo que puedo apreciar, la Biblia dice más encima, solo hay que ser necio, ¿no? Dice el necio en su corazón, no existe Dios. Claro, las bondades son obvias de alguna manera. Claro. ¿Sí? Ahora, el amor debe expresarse en acciones también. Claro, ¿Cierto? claro. Fíjate que hay otro ejemplo en la Biblia, cómo el hombre expresa sin saber, pero se imagina cosas. Dice Isaías, por ejemplo, que el hombre, en su necedad en realidad, porque está hablando de la necedad del hombre, toma un pedazo de palo, ¿no es cierto?, de madera, y con una parte de esa madera cuece sus alimentos, cocina sus alimentos. Pero con la otra él talla una figura y luego se postre o la adora. Fíjate que la Biblia dice, es una necedad, porque en realidad no existe figura que él no haya creado. Lo creó él, por lo tanto debería ser al revés. La figura debería adorarlo a él. El ser humano no es así. Es tan grande su necedad que no alcanza a darse cuenta que debe adorar y renuncia a ese poder de su mente de decirle que hay un Dios para adorarlo. No reacciona frente a eso. En ese sentido, cuando uno ama a Dios, ¿cierto? Porque primero Dios me amó a mí. Ama a nosotros, ¿cierto? Sí, claro. Y nosotros amamos a Dios. Y cuando nosotros amamos a Dios, ese amor se expresa ¿de qué manera, por ejemplo, para los hermanos que están en la casa? Se expresa en acciones concretas. Se expresa en, primero, valorar lo que Dios ha hecho. En responder de la misma manera frente al otro. Si yo soy capaz de amar a Dios, es más, Juan diría, si alguno dice que ama a su hermano y no ama a Dios, es un mentiroso. O que ama a Dios y no ama a su hermano. Sí. Entonces, la reacción lógica que yo debo tener frente a los demás es amarlo, no importa. Y ya no nos va a alcanzar el tiempo para meternos en esto, pero no importa la religión que tenga, no importa el credo político que tenga, no importa el estilo de vida que tenga. Simplemente, como decíamos delante, amarlo. Amarlo como Dios me amó a mí. Eso significaría, ocuparse, ¿cierto?, de sus dificultades. Claro. ¿Cierto? Cuando alguien no tiene sostén, ¿cierto? Ir y cubrirlo de alguna manera, orar, que es muy importante, ¿sí? Alentar a los hermanos. Pero no solamente a los hermanos, ¿sí? No quisiera que termináramos la conversación sin mencionar Mateo 5:44, que dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced el bien a quienes os aborrecen. Claro, ahí vuelvo a lo que decía delante, que Dios nos enseña. Yo los amo como ustedes son. Dios me ama siendo su enemigo. Yo no lo amaba. Por lo tanto, si el otro se ha declarado o yo lo veo como mi enemigo, mi tarea, mi responsabilidad es amarlo. Así es. Y punto. Ahora, si en el camino mi objetivo ha de ser que venga a Cristo también, si lo amo. Sí. Si lo amo, lo invitaré, lo buscaré, trataré de atraerlo hacia Cristo. Esa ha de ser mi respuesta hacia Dios. Como tú me amaste a mí, yo quiero amarlo a Él. Así es. Y la mejor forma de amar a los hermanos es presentarle el Evangelio. Claro, ¿Sí? claro. Ahora, eso no se presenta así de un sopetón, ¿cierto? Tenemos que primero amarlos, ¿cierto? Estar con ellos, ¿cierto? Conversarlo, alentarlo y también presentar el Evangelio de Jesús, que es la mejor forma de amar porque es la única manera que tienen de salvarse, ¿cierto? Y llegar a una vida eterna con Jesús. Sí, es que la mejor manera de demostrar el amor de Dios es con acciones. Y las acciones no tienen que ver cómo el otro es. Es simplemente porque es.
porque es criatura de Dios. Y se nos está yendo el tiempo, otra vez. Se nos hizo corto. Pero amigos, vamos a volver a encontrarnos la próxima semana. Les invitamos para volver. Hemos terminado esta pequeña serie basados en 1 Corintios, estos 3 temas tan importantes y tan interesantes que ustedes pueden seguir discutiendo en sus casas. Y como he dicho, y como hemos dicho, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, llámenos, contáctense con nosotros. Recuerden el teléfono 99 31 88 855 y allí podemos seguir dialogando con ustedes, podemos contactarles con el Pastor Daniel y seguir dialogando sobre temas tan importantes como este. Ahora, si usted quiere que tratemos algún tema en particular, ¿por qué no? Aproveche de llamarnos, de escribirnos a lo mejor un WhatsApp. Mire, me gustaría que hablaran de esto y sin duda vamos a prepararnos, vamos a capacitarnos para hacerlo y poder responder a las inquietudes que ustedes tengan. Un abrazo, amigos, que Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros una vez más. Pastor Daniel, muchas gracias Y por acompañarnos. recuerden que el amor de Dios nunca deja de ser. Amén.